Pedro Sánchez ha vuelto a hacer política exterior con la naturalidad de quien entra en un bazar chino buscando porcelana y sale con una lámpara de propaganda desde Pekín, con una escenografía tan cuidada como ignorada es allí la libertad de expresión. Ha declarado que China es un socio imprescindible para Europa y para España. El mensaje formulado en esta comparecencia tras un almuerzo con Xi Jinping encierra más peligros de los que parece. El presidente del gobierno ha calificado como relaciones equilibradas lo que en realidad hace una potencia, el régimen comunista, que juega con reglas diferentes: espionaje industrial, déficit comercial crónico y una represión interna brutal. Mientras Estados Unidos mantiene su guerra arancelaria, España intenta navegar entre dos mundos. Sánchez no quiere molestar a nadie, es lo que dice, aunque se le nota mucho más cómodo con unos que con otros. Dice que su política no va contra nadie, pero en diplomacia, como en la vida, no tomar partido también es tomarlo. La visita de Sánchez se había planeado desde hace meses, pero no ha podido producirse en un momento menos pertinente. La tensión entre las relaciones entre China y Estados Unidos no para de aumentar y la guerra arancelaria desatada por Donald Trump no da síntomas de apaciguarse. Sánchez ha evitado cualquier alusión incómoda a derechos humanos, libertades civiles o represión política. En la misma China donde los disidentes desaparecen y en la que la inteligencia artificial se usa para vigilancia. Y mientras tanto, Xi Jinping sonríe porque cada gesto como este blanquea un poco más a un régimen que no cambia, solo se adapta. En Pekín lo han recibido con todos los honores y Sánchez, por supuesto, ha salido encantado, como si en lugar de una dictadura estuviese visitando una democracia milenaria en versión asiática. Así que sí, la foto ya está, la visita también, pero el mensaje que deja es muy preocupante, que en plena tensión global Europa, o al menos España, prefiere mirar hacia el dragón, aunque se sepa que escupe fuego, y que está dispuesta además a llamarlo socio, aunque no lo sea en términos de valores. Al final no olvidemos con quién estamos hablando, con China, un régimen comunista que ha aprendido a hablar el idioma de los negocios sin soltar jamás las riendas del autoritarismo. Muy buenos días, terminamos la semana y empezamos la Semana Santa, el fin de semana también este 11 de abril aquí en Dando Caña, Viernes de Dolores, y en el santoral del día de hoy celebramos San Estanislao. Muchísimos asuntos de la mesa, sobre todo en lo que se refiere a página económica, con esa visita de Pedro Sánchez a China. Enseguida les mostraremos lo que ha dicho el presidente del gobierno. Por supuesto, trataremos de analizar todas las últimas novedades que hay en página de corrupción. Y además hoy tenemos que hacer una parada en nuestra sanidad después de que este martes en el Consejo de Ministros se haya aprobado esa nueva ley de medicamentos y después de que hace apenas unos días los médicos salieran a las calles a protestar, a las calles de Madrid, contra ese estatuto marco. De momento no parece que le hayan hecho mucho caso. Y ya les adelanto otra cosa, Radio Televisión Española, ya saben que es la televisión pública, pues bien, sigue con sus fichajes millonarios y por supuesto a la izquierda. Y a la izquierda me voy yo con Josep María Francas y el primer comentario del día. Muy buenos días, Josep María. Sí, muy buenos días. Es que mira que hay cosas para comentar, pero no me resisto a comentar lo de la señora Alegría ayer, cuando, creo que fue ayer, ¿no? Cuando sí. Le preguntaron, bueno, yo no he conseguido oír la pregunta, pero he conseguido oír lo que dice ella que le han preguntado, con lo cual supongo que lo que dice ella que le han preguntado es lo que le han preguntado, aunque en general es una señora que tampoco es que diga la verdad casi nunca, con lo cual igual resulta que le han preguntado otra cosa, pero ella dice textualmente al periodista o a la periodista, pues no lo sé, ¿me está usted preguntando dónde dormí esa noche? Eso es lo que dice ella. Y entonces, pues parece que sí, que le está preguntando dónde durmió esta noche. Y bueno, la respuesta supongo que la habéis oído todos, porque viene a decir más o menos que como que no tiene que dar ninguna explicación. ¿Por qué tengo que dar veracidad a esa información? ¿Por qué tengo que dar explicaciones de dónde duerme? Solo faltaría que tenga que explicar dónde paso o dejo de pasar la noche. No, claro, no tiene que dar ninguna explicación de dónde pasa la noche, excepto si la pago yo, y excepto si hay un problema donde pueda haberla pasado. Entonces, igual es que si lo más coherente hubiese sido decir, pues mire, pasé la noche en tal sitio y ya está. O en mi casa, o me fui, o en el parador. Lo que pasa es que, claro, si dicen el parador tenemos un problema, porque entonces hubiera habido una segunda pregunta.
¿Y dónde del parador? Porque no sé, yo he estado en pocos paradores, no sé si son muy grandes. Hay alguno que es muy grande. En el Teruel concretamente no he estado, pero la mayoría son enormes. Entonces es bueno saber dónde estás ubicado, porque según qué foliones se oyen bastante, por poner un ejemplo. Eso sí. De todos modos, desconcertó mucho a la señora cuando dice que entre sus atribuciones no está en estar en los pies de la cama de un ministro. Y entonces metió una variante que todavía es peor. Con lo cual yo no sé dónde pasó la noche, creo que debe explicar dónde pasó la noche y no haberlo dicho le va a dar un problema. Y lo que más, de todos modos, lo que más asco me da no es esa respuesta, que simplemente, pues nada, me suena esa respuesta a estas de algunas películas de No es lo que parece. No sé si os imagináis escenas de No es lo que parece, pero yo me imagino alguna, No es lo que parece. Pero más me da repugnancia los periodistas del régimen que se han metido con el periodista por haber hecho esta pregunta equivocando la pregunta. Porque todos dicen que quiénes son los periodistas para preguntar con quién durmió. Si no preguntaron con quién durmió, preguntaron si había pasado la noche en un parador donde había pasado esto, que es una pregunta muy distinta. Entonces no sé por qué algunos se rasgan las vestiduras por la pregunta. Yo pensé que ser periodista precisamente consistía en parte en preguntar aquello que puede tener interés. Y que la respuesta, este gobierno la sabe perfectamente, nunca da respuestas. O sea que, en todo caso, es más, me suena algo como si la pregunta es impertinente, no es la pregunta sino la respuesta, cosas de estas. Pero, en fin, comentado esto, que me parece muy interesante, sí que hay una cosa que no quiero dejar de comentar, porque me ha dejado esta mañana extasiado cuando venía aquí. He oído algo de lo que ha dicho el presidente de gobierno en China. Y ha dicho que China, las relaciones con China eran necesarias, sobre todo, entre otras cosas, ha citado unas cuantas, por su ayuda a la emergencia climática. Yo me he quedado de piedra, porque o este tío no se entera de dónde ha estado, o tiene un problema mental muy gordo. Porque precisamente... Puede ser una mezcla de las dos. Puede ser las dos, o alguna más que prefiero no entrar en detalles. Pero si la emergencia climática existiera, cosa que es mentira, la gran culpable sería China de Xi Jinping. Con lo cual, decir que te va a ayudar a salir de la emergencia climática, tío, pues nada, ráscale a un tigre en el culete a ver si te... hace carantoñas. Exactamente, a ver si te da lametones. En fin, saludamos en esta mesa a José Ramón Riera, muy buenos días. Perdona, cariño, ¿qué hace tu amiga en mi cama? Y también Antonio Burgueño, ¿qué tal? Buenos días. Pues empezamos, si os parece, por ese viaje de Pedro Sánchez a China esta misma madrugada, hora española por supuesto. Se ha reunido el presidente del gobierno con Xi Jinping, luego han disfrutado de un almuerzo y posteriormente, y así finaliza este viaje de Pedro Sánchez a Pekín, ha comparecido en una rueda de prensa donde ha definido a China como un socio para Europa. La guerra comercial ha puesto los mercados patas arriba a nivel mundial y en este contexto Sánchez ha decidido acercarse a China, principal adversario de Trump. Ya es la tercera visita en apenas 2 años, una jugada de lo más arriesgada de la que ya toman nota desde la administración Trump. Eso sería cortarse el propio cuello. El portavoz de Asuntos Exteriores del gigante asiático no tardó en salir a defender la visita de Sánchez. Pues hablando de cortar cuellos, son los Estados Unidos los que amenazan y chantajean al resto del mundo con aranceles. Las relaciones entre China y España son una parte integral de las relaciones entre China y la Unión Europea. Sánchez ha posicionado a España y en parte a la Unión Europea con su visita mientras juega a ser antagonista de la nueva administración americana. España, como sabe, es un país profundamente europeísta que ve a China como socio de la Unión Europea. España siempre trabajará para favorecer unas relaciones sólidas y equilibradas. En la rueda de prensa posterior a la reunión, Sánchez subió a China de categoría. Ya no es un simple socio, sino que... China es además un socio imprescindible a la hora de hacer frente a los desafíos globales. Ambos gobiernos han firmado nuevos acuerdos. 4 acuerdos de cooperación en materia de ciencia, innovación, tecnología, educación y producción cinematográfica, además de 2 protocolos de exportación agrícola y ganadera con los que abrir el mercado chino a las empresas españolas. Por otro lado, se han tratado las inversiones chinas en España y la balanza comercial que es desfavorable a nuestro país. Siempre hemos apostado por la apertura comercial. Seguimos abogando por una relación económica más equilibrada y por la promoción de inversiones recíprocas en beneficio mutuo. Que tanto España como Europa tenemos un importante déficit comercial con China
que hay que trabajar por subsanar y que no debemos dejar que las tensiones comerciales se interpongan. Sánchez también ha aprovechado su viaje a Asia para tejer amistad con Vietnam. El presidente del gobierno incluso rindió honores al fundador del Partido Comunista Vietnamita, Ho Chi Minh, en su tumba. ¿Tendrá consecuencias el posicionamiento de Sánchez? Bueno, por cierto, contarles también que China y Europa estudian sustituir los aranceles a los coches eléctricos con unos precios mínimos. Ha sido en estos días cuando se han confirmado precisamente que estas negociaciones llevan ya en marcha durante unos días, unas negociaciones que están pilotando tanto el comisario de Comercio de la Unión Europea como el ministro del ramo de China. Recordarán que a finales del año pasado, en octubre, Bruselas impuso unas tasas adicionales a diferentes autos eléctricos que variaban en función de la empresa y además añadía también una base de un 10% para todos los vehículos importados. Lo que pretenden ahora con estas conversaciones es eliminar estos aranceles y reemplazarlos con unos acuerdos de precios mínimos. En fin, empiezo por este lado y luego me voy con Fracas para ver qué os ha parecido esta visita de Sánchez a China. Vamos a ver, primero, está fuera de tono y de lugar porque la Unión Europea ha dejado claro que no representa a la Unión Europea, solo representa a España en cuanto a su visita a China. Segundo, la Unión Europea tiene un problema muy serio con China en diferentes aspectos. Un déficit comercial de 297.000 millones de euros el año pasado, casi 300.000 millones de euros. Es decir, el 25 de enero, unos días antes de la presentación de la brújula de la competitividad, Ursula von der Leyen, a través de Šefčovič, comisario de Comercio, anunció una subida del arancel al 38,1% a los coches eléctricos. Y China respondió: muy bien, estupendo, no sabes lo que me alegro. Es decir, a partir de ahora te vas a ver como mis precios son más baratos todavía de lo que eran anteriormente, porque lo que hace es simplemente decir: muy bien, tú me subes el arancel, yo bajo, y le doy una subvención a cada uno de los coches eléctricos para que se vendan todavía más baratos de lo que se vendían antes. A España no hacen más que llegar, ya hay 500 dealers, 500 distribuidores de coches eléctricos chinos que se están preparando para desde España como bastión de entrada empezar a suministrar coches eléctricos a toda la Unión Europea. Y una fábrica en la zona franca, ¿no? Sí. Y una fábrica en la zona franca, sí. la ex-Nissan, japonesa por cierto, sí. pasa a China. A China, sí. Con lo cual, a partir de aquí, nos van a meter goles por todos los sitios. Y el gran problema que tenemos es que el problema no está solo en los 297.000 millones de euros que nos producen de déficit, es que las empresas europeas que fabrican en China son muy bienvenidas para fabricar y desde ahí exportar, pero no para vender en el mercado chino. Para vender en el mercado chino existen enormes barreras, enormes dificultades para, a la hora de la creación, no de la fábrica, sino de el que tiene la empresa que tiene que dedicarse a la venta en China, tiene tremendas dificultades, problemas de concesión, licencia, etcétera, para la venta y permanentes problemas administrativos para la venta de sus productos. Con lo cual, lo que hay es una clarísima voluntad de no dejarnos competir dentro del mercado chino con los propios productos que fabricamos en China, Mercedes, etcétera, etcétera. Con lo cual, ¿qué sucede? El iPhone, que fabrica un montón de cosas en China, resulta que en estos momentos, no puede vender el iPhone en China. ¿Por qué? Porque no, el iPhone no, para eso está Huawei y están los Xiaomi y todos los otros fabricantes. Entonces, lo que hay que tomar es decisiones muy claras y muy serias de si queremos de verdad seguir así, pues tenemos un problema muy serio. Es decir, sigamos fabricando allí, pero para venderlo aquí, pero no para venderlo internamente en China. Con lo cual, Europa tiene un problema y tiene que definirse. A mí lo único que me ha interesado de todo esto es lo que el mensaje de von der Leyen en una llamada a Xi Jinping dice: Sánchez no habla en nombre de la Comisión Europea ni en nombre de Bruselas. Hablará en nombre de lo que él quiera, pero no de la Unión Europea. Así que tenemos un problema porque además es que nos acabamos de colocar en el punto de mira de la administración americana. Es decir, nos hemos convertido en un clarísimo enemigo y además no necesitan hacer demostraciones contra nosotros, sino con que nos manden al rey de Marruecos a darnos por saco es más que suficiente. Aparte de ignorarnos un poquito más. Antonio.
Bueno, desde siempre sabemos, desde que este señor, de siempre ya, de siempre, sabemos que el señor Sánchez cada día estalla una bomba y él se salva poniendo otra bomba para que esta es la manera de ejercitar el gobierno y el poder que tiene el señor Sánchez, y lo venimos conociendo. Claro, el problema es que del estallido de la bomba de los aranceles, que, bueno, ha traído a mucha gente, le ha sorprendido de una manera muy importante, porque no puede ser más atrabiliario el modelo de ejercicio del poder del señor Trump. Él pues va y coge y se va a China, o sea, se va a la antípoda cultural, ideológica de nuestra civilización. O sea, se va y se va a decir, oiga, que vengo a que quiero ser el eslabón cultural, ideológico. ¿Pero qué está usted diciendo? Pero usted por quién habla, claro, usted por quién habla se lo ha tenido que decir su amiga, que hasta ahora no ha hecho más que presumir de una magnífica relación con mi colega, la médico que dirige Europa, que no deja de ser más médico que presidenta como si fuera la presidenta de la Junta de Vecinos. Lo siento por Europa, pero evidentemente eso no justifica lo que ha hecho este hombre. Y este hombre ha tocado realmente, se ha metido en un campo minado, saliendo del campo minado del interior, de lo que hasta ahora domina muy bien, porque tiene una muleta para engañar a todos en España, que es habilísima, y ahora de cómo sale de la que se ha metido. Bueno, pues ahí estamos. A ver, no, es que José Ramón ha dicho una cosa que está bien, pero no está bien. No sé si está bien, que es lo que me preocupa. Pero tú has dicho que de alguna manera la Unión Europea se había desmarcado. Pero en simultáneo, ya lo comenté ayer, hoy volvían a salir en todas las televisiones la noticia de que Úrsula no solamente habló con el chino por teléfono hace 2 días, sino que tiene una visita prevista para dentro de 2 meses, o una cosa así. Claro, entonces eso ya me gusta menos a mí. O sea, yo que Pedro Sánchez haga el giliflautas, pues estoy acostumbrado y van en el sueldo. Pero si la señora que Antonio bautiza como médica, pues se dedica a abrir las puertas de China, me parece algo más preocupante, ¿eh? Porque aunque esa señora representara a su marido y alguno más, desgraciadamente va en mi nombre, aunque no, en el mío no creo que vaya, pero va a ir igual, ¿no? Con lo cual, eso me parecería preocupante. Es más, si ocurriera eso, o sea, si la Unión Europea entre los dos polos se decanta sobre China, sobre Estados Unidos, yo tengo un problema, que voy a escupir directamente a la Unión Europea y quiero poder votar eso y que se vayan a la mierda todos juntos. Si estamos en esa dialéctica, si a la dialéctica es abrir campo, todas esas chorradas, me da igual. Pero si en una polarización tan bestia nosotros nos vamos hacia China, a mí que me olviden, ¿eh? No sé qué habrá que hacer, pero me daré por olvidado de toda esta panda de tíos. Y por cierto, otra cosa, la solución que tú has dicho, Alba, que sí que ha salido esta mañana, me gustaría que me la explicara José Ramón, porque dices de poner un precio mínimo frente a los aranceles. Yo, sin saber nada de economía, algún día aprenderé, porque José Ramón hace lo que puede para enseñarme, pero me da la sensación a priori, como ciudadano normal, aranceles es una cosa que mi país cobra ante la entrada de algo. Con lo cual, pues si usted me hace trampa y me pone una cosa barata, yo casco un 100% y al menos mi país ingresa. Pero el precio mínimo, supongo que yo no ingreso un puñetero duro, sino que es el otro, con lo cual no le veo yo. O sea, ya si la Unión Europea se apunta al precio mínimo para darle más ventajas a China en vez de los aranceles que me van a dar a mí, me seguiré preguntando para qué puñeta trabajan estos tíos. Pero no sé si voy muy equivocado económicamente. No, que nos lo explique Riera. No, vamos a ver. Es decir, una parte de la financiación de la Unión Europea, aparte de
el 0,6% del PIB de cada uno de los países, el 0,3% del IVA, es decir, que es la parte que mandamos cada uno de los países a la Unión Europea. Es decir, una parte de la financiación viene de los aranceles. Los aranceles no los cobra España, no los cobra Francia, los cobra la Unión Europea por importar productos que tienen ese tipo de aranceles. Con lo cual, cuando le metemos un 38% al precio de los productos, de los vehículos eléctricos, estamos financiándonos. Ese dinero entra en las arcas de la Unión Europea. ¿Qué sucede? Si ahora quito aranceles y lo cambio por precios máximos, lo que voy a hacer... Mínimo, dicen. Bueno, perdón, máximos, mínimos. Es decir, puedo colocar un precio mínimo que sea igual o parecido o muy equivalente al vehículo eléctrico europeo para facilitar la venta de los competencia. Productos. Exacto, para equilibrar los precios. Pero ese dinero, ¿quién se lo lleva? No, ese dinero nosotros no nos llevamos nada. Pues me han tomado el pelo. No, lo único que sucede es que se supone que los coches europeos van a vender más y vamos a financiarlos vía el IVA, es decir, del 0,3% que cada país le da por los ingresos. IVA que también iría si el coche chino. El IVA, no, el coche chino solo si se produce en Europa, es decir, si se produce en España y lo hacemos llegar a la Unión Europea, a la hora de venderlo también cobraríamos por el Pero si yo compro un coche chino en Madrid, ¿no pago IVA? Sí, claro, por supuesto. Si pagas IVA, pagas el resto de los impuestos. Estamos igual, o sea, lo único que voy a hacer es cambiar los aranceles que se quedarían en la Unión Europea porque el señor que fabrica en China ponga el precio más alto porque sea más mínimo, con lo cual gane más dinero el chino. Sí, con lo cual, pues me han hecho una chinada. O sea, y si eso lo ha pensado el chino, lo entiendo. Pero si lo piensa la Van der Piersing, su marido y una tía mía, no lo entiendo. Me está tomando el pelo. Entiendo que eso es una propuesta china, que no es una propuesta de la Unión Europea. No estaba tan claro. Entiendo que es una propuesta china. La noticia de hoy es que es la propuesta española. Es lo que están negociando, exacto. Es la propuesta europea. Exacto. Que se ajusta a lo que China dijo en su momento y que Pedro Sánchez o Zapatero, no sé quién, trasladó que les gustaría a los chinos. Exacto. Con lo cual eso se llama vaselina culete china. Vamos a ver. Pero entonces la propuesta viene de China y se está negociando en esos términos. Yo creo que entrará al sentido común. No sé, porque es que, vamos a ver, Europa tiene un problema comercial tremendo. O sea, es decir, tenemos un déficit de 300.000 millones. Tiene un problema peor que el comercial. 300.000 millones de euros es decir, de déficit comercial, de balanza comercial. O sea, esto solo se pacta, si se podría pactar en base a decir, oiga, vale, muy bien. Es decir, yo acepto que sus coches eléctricos son más competitivos y me acepto esto si usted se compromete a comprarme 100.000 millones más de euros de productos europeos para reducir la balanza comercial. Si no, todo a tomar por saco. O sea, es que el problema está en que entiendo que se está intentando negociar. Quiero entender que se está intentando negociar una reducción del déficit comercial. Si no se está intentando negociar una reducción del déficit comercial, que es en definitiva lo que pretende Trump con su política arancelaria. Es decir, nosotros tenemos un superávit de 200.000 millones con Estados Unidos y tenemos una pérdida, un déficit de 300.000 millones con China. Es decir, con lo cual, ¿qué quiere Trump? Que nuestros 200.000 millones se reduzcan. ¿Y qué queremos nosotros? Que los 300.000 millones se reduzcan. Esto no se consigue en un ciclo económico de solo un año. O sea, si esto lleva tiempo. Entonces, lo que pasa es que sí se pueden pactar muchas cosas y me imagino que Donald Trump intentará pactar de aquí a los próximos 90 días una reducción de nuestro superávit. Y quiero entender que la Unión Europea... Creo que imaginas más que entiendes, ¿eh? La parte europea. Yo lo que digo es lo que quiero entender. Lo que te gustaría a ti. Es que si no, el problema es que la noticia es otra. Es que la noticia es otra. La noticia es que desde la Unión Europea... Las noticias de donde vienen no me las creo. Vale. Punto. Es que vienen tergiversadas. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Enseguida volvemos a hablar de aranceles, pero de otros. Y al final de este programa, además, nos acompañará en esta mesa Sandra Meco para seguir hablando del tema arancelario de Estados Unidos. Antes, nos vamos con otro dinerito, el que desembolsa Radio Televisión Española
Española, que es nuestro, de todos nosotros, en fichajes muy mediáticos en el sector de la izquierda. Marien Vallejo. Así es, Alba. Radio Televisión Española está apostando por nuevos rostros, nuevas series y nuevos programas. Y la mayoría de ellos son de entretenimiento y con un mensaje claro, el feminismo. Pero hay algo detrás que no se ve y que también merece la pena analizar, que es el presupuesto. Las Abogadas es una de las nuevas series que podemos ver en la televisión pública. Se basa en la historia de 4 jóvenes abogadas que ayudaron a España durante los años 70. El mensaje claro es el feminismo y el empoderamiento de la mujer. El presupuesto total es de más de 5 millones de euros, lo que supone que cada capítulo costó más de 880.000. Las partidas más altas de esta serie han sido destinadas al equipo técnico, personal artístico, escenografía y maquinaria de rodaje. Televisión Española también está preparando el estreno de La Familia de la Tele, un programa de entretenimiento que será parecido a Sálvame en cuanto a contenido y que contará con rostros hasta ahora nunca vistos en la televisión pública como Belén Esteban o María Patiño. El presupuesto para cada programa es de 81.500 euros, pero el coste total de esta producción es de más de 5 millones, que luego se distribuye en salarios y en gastos de producción. Y no es el único estreno que se espera. Las Abogadas y compañía va a ser otro programa presentado por Inés Hernán, en el que distintos rostros se van a sentar con ella para hablar de política e historia, como Manuela Carmena o Cristina Almeida. Los temas que van a estar sobre la mesa serán los 50 años de la muerte de Franco, el papel de la Iglesia o el auge de la extrema derecha, como ellos lo llaman. Este nuevo formato contará con un presupuesto de hasta 6 millones de euros y por ahora está confirmado que habrá 6 entregas, es decir, que cada una de ellas costará 1 millón. Así que ya vemos cómo la televisión pública de España se gasta el dinero y sobre todo en qué formatos. Qué barbaridad, gracias Marien. Recordarán todos ustedes quién es Hernán, que es esa presentadora que están colocando ahora en estos momentos en Televisión Española en diversos programas a dirigirlos. Es la misma mujer que en una alfombra roja a la que acudió el presidente del gobierno de unos premios del cine aquí en nuestro país, llamó a Pedro Sánchez mi presi, qué guapo es y no sé qué. Bueno, pues ese es Inés Hernán. 6 millones para el programita este de Manuela Carmena, unos 5,3 para el Sálvame de Televisión Española. Bueno, simplemente tenemos unas pérdidas en estos momentos permanentes en Televisión Española. Hay además en estos momentos un litigio importante porque los auditores han dicho que hay 734 millones que tienen que contabilizarse como pérdidas dentro del balance de Televisión Española. Televisión Española se ha negado y a la hora de la firma en el Consejo de Administración los 4 representantes del Partido Popular se han levantado de la mesa y se han negado a firmar las cuentas porque la SEPI ha dado orden de no incluirlo. ¿Por qué ha dado la SEPI orden de no incluirlo? Porque 734 millones colocaría a la Televisión Española por debajo su capital menos las pérdidas acumuladas y demás estaría en motivo de disolución y por lo tanto habría que hacer una ampliación de capital inmediata. Como no hay pasta para hacer la ampliación de capital, lo que la SEPI ha decidido que le den por saco al informe del auditor externo y me lo paso por el forro de la entrepierna, como otras muchísimas cosas, para que no se firme. Entonces, en estos momentos las cuentas de Televisión Española han sido firmadas por todos los consejeros, menos los 4 del PP que se han levantado y se han ido, afortunadamente, porque además es que incurren en un acto delictivo. Entonces, ¿por qué no denuncian? Bueno, yo no sé si lo denunciarán o no, me imagino que lo denunciarán en su momento. Es que si no firman es porque supongo que se ven metidos en un tema delictivo. Es un tema de delito. Claro. Sobre todo si hay un dictamen por parte de la auditoría externa que dice, oiga, ustedes en esta auditoría no están los 734 millones que le reclama Hacienda, es una reclamación de Hacienda, es decir que Televisión Española ha recurrido. ¿Vale? Y si saldrá un día al el Tribunal Económico Administrativo dirá, ¿tiene razón Hacienda o tiene razón Televisión Española? Televisión Española tendrá que recurrirlo si lo pierde a la audiencia y luego al Supremo y un día habrá una sentencia, pero lo que dice el auditor externo es, oiga, esto tiene que provisionarse. Esto tiene que provisionarse. Si yo fuese una empresa independiente, a mí los auditores me dicen, y si cotizo en bolsa no te quiero contar la que me lían,
que si no que se lo pregunten a Grifols, es decir, la que le liaron los auditores, es decir, oiga, usted lo contabiliza y luego ya veremos lo que pasa. Entonces, claro, si encima le añades gastos y gastos y gastos y cero de ingresos, pues hombre, la Televisión Española necesitará dentro de poco 2.000 millones de euros de soporte económico y financiero, que claro, unido a todo lo que necesitamos, pues no te quiero ni contar cómo está en estos momentos el tema. Son las 12:30, falta de unos segundos. Nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy y a la vuelta seguimos hablando de este y de otros asuntos. Aquí les esperamos. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 900-730101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 4 minutos de las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias. Seguimos hablando de aranceles, pero en este caso de los que nos impone Marruecos a los productos españoles, que son precisamente unas cifras que ha denunciado, que ha sacado a la luz Rodrigo Alonso, el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía y con el que tenemos conexión en directo. Rodrigo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿De qué cifras estaríamos hablando y a qué productos? ¿Aranceles por parte de Marruecos? Pues mire, en cuanto a la carne de cabra, por ejemplo, la que España vende a Marruecos, Marruecos cobra un arancel del 200%. La que entra de Marruecos, España cobra el 0%. Si hablamos de la carne de oveja es el 100%. Si hablamos de los lácteos que España vende en Marruecos, Marruecos cobra un arancel del 81%. Los que Marruecos vende en España no se le cobra arancel. Esta es la realidad de los aranceles de España con respecto a Marruecos y de los que, por cierto, no se habla. Estos aranceles no son nuevos. Estos se vienen aplicando desde hace ya mucho tiempo. Y esto nadie lo señala, nadie lo denuncia. Entonces, lo que está ocurriendo es que, y en parte puede que se lleve razón, que ante esa tormenta arancelaria, de la que todavía no se ha puesto ni un solo arancel, pero sí es cierto que se produce una tormenta, todo el mundo habla y ahora está todo el mundo, todos los medios de comunicación llenos de expertos en geopolítica y en aranceles. Pero de esto no se habla. Y esto lleva ocurriendo mucho tiempo. Es tal que aún es más grave el asunto cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera ilegal el acuerdo arancelario de la Unión Europea con Marruecos. La Unión Europea, ¿cómo resuelve este asunto? Prorrogando 12 meses este acuerdo con Marruecos, que es ilegal. Y de esto nadie habla. Y este es el verdadero problema que se tiene el sector primario y el verdadero problema que se tiene en España. Los aranceles que aún no están, porque aún no han llegado, por cierto, 90 días de prórroga se han dado entre la Unión Europea y Estados Unidos para negociar. Es decir, no están aquí esos aranceles, no han llegado, no queremos que vengan. Lo que sí está vigente y sigue caminando a paso agigantado es el Pacto Verde Europeo y estos acuerdos que ya hemos visto, los aranceles que tiene, por ejemplo, con Marruecos, eso sí está vigente. Por tanto, nosotros tenemos la obligación de denunciar esto. Yo vengo ahora mismo hemos estado reunidos con la organización agraria COAG, Almería. Hemos estado hablando, por ejemplo, de la miel.
el asunto de la miel. Bueno, la miel española sufre una competencia desleal de tal calibre que, según un estudio de la Unión Europea, el 51% de la miel que se comercializa en España no es miel, es un fraude, son jarabes o sucedáneos. Nadie habla de esto. Pero es que las importaciones que llegan de miel a España, que entran por distintos países, por ejemplo, la que entra por Portugal, Portugal no produce miel, le viene de China. Y ahora con el acuerdo comercial con Mercosur, la miel va a pagar un arancel del 0%, la miel que venga de los países del Mercosur, y el cupo, o sea, la cantidad en tonelaje va a ir subiendo año a año. ¿Saben cuál va a ser el país que va a meter su falsa miel en España a través de Mercosur? China. Y esto lo saben los agricultores, lo saben los apicultores y lo llevan advirtiendo desde hace tiempo. Ya lo advirtieron cuando se manifestaron el 28 de enero, no solamente en España, sino en Bruselas. Y de esto nadie habla. Esto sí que son aranceles y esto sí que está haciendo mucho daño al sector primario. Un daño que se nota sobre todo también en el campo de Andalucía. Usted que ha denunciado esto durante estos últimos días, ¿cuál ha sido la reacción, si es que la ha habido, de alguien del Partido Popular, que además es quien dirige la Junta de Andalucía, al frente del propio Moreno Bonilla? Bueno, Moreno Bonilla, el otro día, ayer, en sede parlamentaria, llegó a reconocer que el Pacto Verde Europeo tiene unos objetivos muy exigentes, muy rígidos, y que el horizonte que se había puesto al año 2030 quizás sea un horizonte muy ambicioso. Llevamos diciéndolo desde que se aprobó. Vox lleva diciendo desde el 15 de enero de 2020 que el Pacto Verde Europeo es un lastre para el sector primario, también para la industria. Y ahora resulta que Moreno Bonilla descubre que quizá los objetivos son muy rígidos, muy ambiciosos y que hay que darle más tiempo. Pues en todo ese tiempo se han destruido las centrales térmicas, por ejemplo la de Carbonera. En todo ese tiempo, estas centrales térmicas que estaban produciendo electricidad, que no contaminaban como las que contaminan los del resto de países que no aplican el Pacto Verde Europeo. Mientras hemos destruido esta industria y hemos echado a los trabajadores a la calle, ahora descubren que eran unos objetivos muy rígidos. Es una farsa, es una auténtica mentira. El Partido Popular es una estafa. Se dedica a prometer y a engañar permanentemente. Y lo estamos viendo permanentemente. ¿Cómo puedes decir ahora que eso no estaba bien, cuando desde Vox llevamos 6 años diciendo lo mismo? Y ahora que has destruido tu industria, que has destruido tu sector primario, te quedas tan tranquilo y dices que te has dado cuenta que los objetivos son muy rígidos y que no te da tiempo hasta 2030. Y nadie dimite, nadie se va, nadie convoca elecciones, nadie frena esta locura. El Partido Popular es una farsa. Es lamentable que el Partido Popular haya abandonado cualquier tipo de principio. No tiene principio, no tiene ningún tipo de principio, salvo la publicidad, la propaganda y la herramienta, y su principal herramienta, que es la mentira. Rodrigo Alonso, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Un fuerte abrazo, gracias por denunciarlo. Gracias a vosotros, como siempre, por la invitación y que paséis buen día. Igualmente. Vamos ahora a la página de corrupción, porque es muy interesante la información que recoge en su portada esta misma mañana el periódico ABC sobre cómo la Fiscalía maniobra para evitar que se incorpore ese informe de la Guardia Civil sobre la conexión entre la mujer del presidente del Gobierno y Javier Hidalgo a esa causa abierta por el juez Peinado contra la propia Gómez por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Todo esto además se conoce justo después de leer el contenido de ese informe de la UCO, donde se habla de cómo fue el rescate a Air Europa y de cómo desde Air Europa se llamó a la propia Begoña Gómez para que intermediase, se llamó o había intención de que se llamara a la propia Begoña Gómez. Sánchez, desde su viaje en China, se le ha preguntado por ello y asegura que Gómez no tiene nada que ver.
Un tema nacional. Esta semana hemos conocido un informe de la UCO. La pregunta es, presidente, si su mujer participó o hizo alguna gestión para el rescate de Air Europa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Respecto a la última pregunta, he respondido en muchas ocasiones. No, en absoluto. No, en absoluto, y así de cortante el presidente del Gobierno se ha explicado sobre Begoña Gómez. Por otro lado, Patricia Úriz, la que fuera pareja de Koldo García, estaba citada a declarar en el día de ayer en una comisión de investigación en el Senado, a la que acudió, por cierto, y fue motivo de mucha polémica, de esta guisa. Con unas gafas de sol oscuras y un pañuelo en la cabeza. Así se ha presentado Patricia Úriz, la exmujer de Koldo García, en el Senado. Completamente irreconocible. Algo que ha molestado a los senadores, quienes dudaban de su verdadera identidad. Que se haya identificado en la puerta de este Senado no quiere decir nada. De todas las personas envueltas en esta trama, me lo creo todo. Y puede haber sido usted sustituida por otra persona en el transcurso desde la entrada hasta aquí arriba. Úriz ha sido identificada por la policía a la entrada. La señora Úriz ha sido identificada abajo, por lo tanto, no hay nada más que hablar. Tenemos que creernos que es la señora Úriz. Pero ese trámite no ha servido ni para el PP, ni para Vox, ni para UPN. Las tres formaciones han criticado duramente sus formas. Bueno, yo no he pedido el DNI, pero yo sí hubiera pedido saber que es la señora Úriz, porque a mí me parece que es una comparecencia pública y que por eso tiene que mostrarse quién es la persona que comparece. Yo discrepo de que se pueda comparecer de estas maneras. El DNI se puede dar al entrar, pero independientemente de eso, así no se puede presentar uno en ningún acto de este tipo. Los senadores de UPN y Vox han realizado sus preguntas, pero Úriz se ha acogido a su derecho a no declarar. Me acojo a mi derecho a no declarar, ya que los hechos que se investigan en esta comisión son idénticos a los que se están investigando en un procedimiento judicial en el que estoy siendo investigada. Todo ha empeorado cuando ha llegado el turno del PP. La formación ha exigido la identificación inmediata de Patricia Úriz y la comisión ha sufrido un receso. Y por lo tanto voy a proceder a hacer esa comprobación, pero lo voy a hacer yo, lo voy a hacer en ese cuarto para seguir preservando el derecho a su imagen. Tras mostrar su DNI en privado, ha continuado el interrogatorio de los populares, quienes no han escatimado en críticas a la exmujer de Koldo. Yo le quería preguntar si se tapa la cara por vergüenza, porque para robar presuntamente no tuvo la cara tapada, no se la tapó en ningún momento. ¿Usted declaró tapa de la Audiencia Nacional? ¿Verdad que no? Que por respeto a todos los españoles que la están viendo y por respeto a esta Cámara y a todos los senadores, les solicito que se quite el pañuelo que lleva en la cabeza. Úriz, además de haber cobrado comisiones ilegales y sobornos, fue colocada a dedo por José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, recibiendo así un notable sueldo público. Ahora que todo ha salido a la luz, prefiere esconderse y no dar explicaciones mientras continúa la investigación en su contra. Mucha polémica también con esa visita, esa noche de juerga en el Parador de Teruel de José Luis Ábalos con Koldo García y diferentes señoras de compañía. Polémica porque en esos momentos Pilar Alegría era la delegada del Gobierno de Aragón. OK Diario lleva hoy de nuevo ese asunto a su portada porque sigue sin estar muy claro qué hizo Pilar Alegría o hasta dónde pudo o no conocer de lo que sucedió en Paradores en aquella noche. De hecho, en el día de ayer les mostramos unas declaraciones donde se veía a la propia Alegría muy nerviosa cuando se le preguntaba por esta información. Escuchen la pregunta del periodista y la respuesta de la propia Pilar Alegría. ¿Estaba usted preguntando si yo dormí esa noche? ¿Sí? Sí. Ah, me está preguntando usted dónde dormí como delegada del Gobierno una noche en mis... Ah, no. Qué curioso, ¿no? Una pregunta de este tipo, saber dónde se hospeda, en este caso, una ministra, un ministro o un delegado del Gobierno. Mire, yo lo que sí le puedo trasladar es que, lógicamente, dentro de las atribuciones de un delegado del Gobierno, lógicamente, es acompañar a las autoridades del Gobierno de la Nación. ¿Por qué le tengo que dar yo veracidad a esa información? Porque no sé de dónde sale. O mejor sí que sé de dónde sale. Creo que sale de, permítame, yo no le puedo llamar medio de comunicación. Creo que sale de un pseudomedio de información, que vamos, solo faltaría que yo le tengo que explicar dónde paso la noche o dejo de pasar. Esas eran las declaraciones y la pregunta a la que hacía referencia al inicio, Francas. Sí, esto. Tampoco hemos oído la pregunta, ¿eh? Ya.
Pero sí. A nuestros compañeros se les ha olvidado meter esa pregunta. Es que no he encontrado ningún sitio, o sea, yo la he buscado, entonces igual el corte que está corriendo es sin la pregunta del periodista, porque como ella dice, me está preguntando eso, pues ya te ahorras la pregunta. Sí, eso es lo que he comentado, y es bastante alucinante que salga por peteneras, porque en general yo creo que aquí casi nadie tendría ningún problema en decir dónde pasó la noche, no con quién, que no es lo que se pregunta, siempre y cuando donde la haya pasado sea un sitio que se puede explicar sin problema. Digo yo. En fin, pero desde luego toda la información que está saliendo es preocupante. Por un lado, y muy turbia. Muy turbia. Por un lado, más allá de las juergas que pudiera o no tener el propio José Luis Ábalos, lo preocupante es todas las mujeres que fue colocando en lo público. Sobre todo es que ya visto lo visto, uno se pregunta cuántos Ábalos hay en España, con cuántas Jessicas, con cuántas Claudias en diferentes empresas públicas, vamos, Riera. No, claro, es que habría que hacerse una auditoría porque, vamos a ver, es decir, lo que está claro es que, primero, Ábalos se colocó a todas sus prostitutitas, es decir, en donde quiso, a base de gasto público. Es decir, a base de los impuestos que hemos pagado los españoles, ha pagado a todas sus prostitutas. Esto ya es el colmo de los colmos. Pero claro, ¿es el único? ¿No lo sabía Sánchez? ¿Sánchez no se enteró de esto? O sea, Sánchez no tenía ni pajolera idea de que el señor Ábalos era un auténtico prostitutero. O sea, vamos. Después de 2 viajes muy largos corriéndose España, claro, en el mismo coche, en general, y voy a poner un ejemplo lejano, la gente que bebe, si estás 2 días con ellos, sabes que bebe. Claro. Me quedo ahí. Sí. Y si vas de putas, sabes que vas de putas. Esto ya lo has dicho tú y también lo he pensado yo. Sí, por Mujeres eso. de compañía. Mujeres de compañía. Bueno, sobrinas. Amigas, múltiples amigas que se buscan en un catálogo, es decir, público, en donde la señora se ofrece, por supuesto, para realizar determinadas tareas a cambio de una contrapartida económica. Y además ya lo sabemos, 1.500 euros por contrapartida. Pero claro, es que lo que nos olvidamos es cuánto dinero ha salido de las arcas públicas para pagar a las amigas de Ábalos y cuántos Ábalos hay en estos momentos en este país. Porque es que, claro, al hermano del presidente le hemos pillado de refilón. Es decir, y ha estado cobrando salarios de 50.000 euros por dirigir orquestas que no existían y por hacer óperas que 3 al año y por no ir a trabajar, y se lo dice ahí que no sé ni dónde está mi sitio de trabajo. Es que, de verdad, el gasto público está para pagar este tipo de juergas. Pero yo creo que no. ¿Y cuánto suman? No lo sé, habría que mirarlo y para eso habría que entrar en una auditoría externa que se encargase de revisarlo de arriba abajo, pero es una vergüenza absoluta, vamos, esto es un acto criminal contra los ingresos públicos. No lo sé, yo la opinión pública ante todas estas noticias, no sé cómo permanece neutral, o no sé qué le pasa a la opinión pública cuando, si esto lo hubiese ocurrido realmente a otro tipo de partidos, no duran nada. Por lo tanto, ¿cómo puede soportar un partido como es el PSOE esta carga de noticias tan negativas, Claro, se está haciendo de España pues una putrefacta sociedad. O sea, a mí me preocupa mucho. Por lo tanto, incluso me preocupa comentarlas. No soy capaz de comentarlo esto. O sea, me parece tan poco serio, me parece, no lo sé. La semana pasada se comentó una información, pero que yo también la busco y no la encuentro, porque el problema de escuchar tantos radios es que no le vas nada para apuntar.
pero salió una información de que del entorno, no sé si de Traxa, no sé qué, de Traxatín, había unos 300 y pico de personas que estaban fuera del presupuesto ordinario o del convenio ordinario, de no sé qué, que se presumía que eran... Habría que explicarlas al menos. Lo digo porque tú hablabas de una auditoría... Colocados, sospechas. Sí, pero claro, yo no sé si era Traxa, si era otra de estas, no sé, pero eso es, el fin de semana salió bastante a raíz de que el presidente de Traxa estuvo en el Senado, ¿os acordáis? Que es cuando dijo que era una vergüenza y que le daba asco y no sé qué. Claro, le daba asco lo que había autorizado él en su momento, que tiene mucho En fin, mucho aquí mérito. lo vamos a dejar. Otra cuestión, y nos vamos hasta Aragón, porque lo que suele suceder cuando se cambian los gobiernos autonómicos es que muchas veces se levantan las alfombras. Y lo que hemos conocido esta semana es un informe crítico de la Cámara de Cuentas sobre el Banco de Sangre de Aragón, correspondiente a cómo actuó entre el año 2022 y el año 2023. La Cámara de Cuentas emite este informe sobre la gestión de este banco de sangre que dirigía en su momento Carmen Garcés bajo el gobierno del propio Partido Socialista. Las irregularidades que se han detectado es la falta de control de subvenciones directas que se otorgaban sin proceso de justificación del todo claros ni tampoco criterios objetivos y la transformación de personal laboral a funcionario sin que hubiese antes ningún tipo de proceso de selección. Además, el programa de subvenciones para fomentar la donación contaba con unos 263.000 euros anuales que se distribuían entre diversas asociaciones de donantes. Sin embargo, no se justifica por qué esas asociaciones son las únicas beneficiarias, tampoco cómo se calculan los importes. Los convenios son genéricos, no se detallan las acciones específicas a realizar ni tampoco se publican en el portal de transparencia y además los gastos justificados son, según este informe, un tanto cuestionables. ¿Por qué? Porque hay un 50%, por ejemplo, de gasto de personal, un 61% en Calatayud al gasto de alquiler. Por ejemplo, bajo Aragón y Andorra dedicaban el 50% y el 78%, atención, a refrigerios y regalos. Todo esto vulneraría los propios convenios que exigen que los fondos se destinen exclusivamente, como es lógico, a la promoción de la donación de sangre. En fin, pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta. Ya lo habrán notado, el precio de la luz ha vuelto a subir y todo indica que va a seguir haciéndolo. Pero, ¿y si pudieran producir y almacenar su propia energía sin necesidad de instalar paneles en su casa? Con el autoconsumo remoto de Comunidad Solar pueden generar electricidad en un parque solar, almacenarla en baterías y utilizarla cuando más les convenga. Así controlan su gasto energético y se protegen de futuras subidas en la factura de la luz. No sigan pagando de más, entren en www.comunidadsolar.es o llamen al 980 28 12 y comiencen a ahorrar con energía renovable. Una punto de la tarde, seguimos el programa de hoy con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahora, antes de empezar, es viernes. Pues el lunes estuve en la presentación de un libro bastante interesante, que voy a sacar de la chistera como si fuese un mago, que se llama El ocaso del estado del bienestar. Y da la casualidad que la persona que ha trabajado en él está aquí presente. Y yo, antes de empezar, pues voy a pedir que me lo firme. Yo, al final del programa, pues de las crónicas de la sección, ¿vale?, lo voy a recoger. Pues yo, aquí mi querido admirado José Ramón Riera, le dejo su libro para que me lo dedique. Un placer. Si puede poner cosas bonitas, cosas feas, lo que usted quiera. No, a ti imposible que te ponga poner una cosa fea. Porque sabes que te admiro, te respeto y te tengo un especial cariño. Es mutuo. Y además me encantó que estuvieses porque tuvimos la oportunidad de abrazarnos y saludarnos antes de que empezase el acto. Es mutuo y además que bastante interesante. Están viendo en sus pantallas la portada del libro, que les recomiendo encarecidamente si quieren descubrir la actualidad de lo que hacen con el dinero nuestros gobernantes y para los futuros lo que no hay que hacer con él, para decir, mejorar este estado de bienestar. Y con un capítulo, además, que se lo decíamos al doctor Burgueño esta mañana, antes de empezar el programa en directo, dedicado a la sanidad. Yo me enteré, y me enteré inadecuadamente. Mi admirado Lorenzo Bernaldo de Quirós, oí que presentaba un libro y entonces tenía
el título y Bernardo de Quirós me pareció que debería ir pero no le conozco directamente, pero pensar que cuando llego esta mañana y le pregunto nada menos que a mi vecino de mesa, señor Riera, pero que Bernardo de Quirós ha escrito un libro que se llama El ocaso y tengo interés enorme de saber cómo interpreta el ocaso del estado de bienestar. Lo he escrito yo. O sea, bueno, pero ¿cómo? Ese sí que no hubiese perdido, porque hubiese tenido la oportunidad de recibirlo nada menos. Vaya sorpresa te has llevado este viernes, esto hace unos días dije en el informe de AIREF sobre Muface, escribí una nota diciendo vaya bodrio. En este momento tengo que decir que es que me lo voy a estudiar esta noche. O sea, pero ¿cómo se te ha ocurrido escribir sobre esto? Porque es que algunos se van a enterar y a lo mejor dejan de dormir. Porque desde luego la situación, con tu rigor de interpretación, la situación de cómo está la sanidad, el estado de bienestar y las pensiones. Ahora, Antonio, te voy a preguntar por la sanidad, con esa protesta de los médicos y también esa ley de medicamentos. Mientras Riera va firmando su libro. No tengo nada que decir porque son los síntomas de lo que Ramón Riera está diciendo. Son los síntomas. Pues enseguida hablamos de ello. Mientras José Ramón Riera firma ese libro a Gabriel Serrano, Gaby nos va contando las crónicas de Manicomio que ha preparado para él. Pues continuemos hablando de salud, un problema que se ha derivado en los últimos años, y concretamente hablemos del fentanilo. Existe el fentanilo utilizado farmacéuticamente y el fentanilo hecho de forma ilegal, porque el fentanilo, quiero recordarles que es una droga 50 veces más potente que la heroína y entre 80 y 100 veces más potente que la morfina. Y, claro, y cuando ya se mezcla con otras drogas como heroína, cocaína, crack, pues ya sabemos esa mezcla explosiva que puede ocurrir. Vamos a remontarnos hasta enero del 2024, cuando dos jóvenes de 14 y 10 años murieron por una sobredosis de fentanilo. Y ahora la madre ha lanzado una advertencia tras la muerte de sus dos hijos por sobredosis. Claro, estos jóvenes en el estado de Maryland se los encontraron muertos en su casa. Claro, y no habían descubierto, dice, es una muerte accidentada, pero es bien sabido la fabricación de forma ilegal del fentanilo no solo utilizado, que es recurrente en los quirófanos, ¿no?, en las operaciones. Pues bien, ahora si se mezcla con otras drogas, y es muy común ver diferentes dosis entre los propios colegiales en los institutos que se intercambian de una manera u otra como forma de juego. Pues ahora estos dos jóvenes se hicieron con una de estas bolsas. Aún se desconoce el motivo, si fue algún camello el que se las vendió o si lo cogieron de alguna forma. Están viendo en sus pantallas uno de los ejemplos de lo que provoca el fentanilo, que es conocido como el estado zombie, que te deja prácticamente inmóvil. Claro, los investigadores confiscaron pues estas drogas en la casa de Maryland, y la propia madre describió que era una bolsa que estaba en la propia residencia a vista de todo el mundo, y las muertes fueron declaradas como una sobredosis accidental después de que la autopsia y el informe toxicológico revelaran que ambos hermanos habían dado positivo por el fentanilo. Si nos acercamos un poco más hasta nosotros, hace prácticamente unas semanas en Sevilla, una persona de 46 años también fue fallecida. Esta persona fue al médico con graves dolores de espalda, le pusieron unos parches de fentanilo, le mandaron a su casa y la mujer se dio cuenta de que algo iba mal. Volvieron a urgencia y dijeron que era normal, que eran unos efectos secundarios. Pues 18 horas después este hombre falleció y la causa era por el propio fentanilo. Claro que estamos hablando de que esta droga consumida de forma ilegal puede provocar, pues como las imágenes que ustedes están viendo, pero que es verdad que en los hospitales sí que se utiliza, pero para un uso médico. Si el fentanilo, por ejemplo, en Estados Unidos, en el 2023, hubo más de 90.000 muertes debido a esta causa, evidentemente, de un uso ilegal. Y quiero recalcar que el fentanilo en sí ya es muy potente, es, digamos, un relajacaballos, podríamos decir, pero claro, cuando ya se mezcla con otro tipo de drogas que atacan los diferentes sistemas nerviosos del propio cuerpo humano,
es lo que lleva a la muerte. El fentanilo, yo tuve que hacer la especialidad de intensivos en mis tiempos de médico del Ejército del Aire, y entonces en los tiempos de hacer la especialidad, pues el intensivista rotaba por anestesia. Y he utilizado muchísimo el fentanilo en los años 70, iba a decir 75, 76, que es cuando tuve que hacer esta. Y es una droga de una eficacia para quitar el dolor enorme. Esta sociedad ha conseguido que la persona viva sin dolor. Y hay una corriente médica los médicos antiguos sacábamos algo de provecho de que la gente tuviera algunas experiencias con el dolor, porque habíamos creído filosóficamente que el dolor identificaba muchísimo al individuo y esto alguna vez pues yo lo he esgrimido. El dolor, no todo en el dolor es malo. A mucha gente le acerca al sentido de su humanidad, le orienta. Pero sin embargo, los médicos actualmente han creado unidades de dolor, es decir, la demanda de la sociedad es tan grande y claro, hay que poner drogas. Y esa droga termina siendo drogadictos por prescripción facultativa. Esto ha estado en la historia de la medicina. Tanto ha estado en la historia de la medicina que los médicos, cuando de antiguo, teníamos, y yo aún tengo, recetario de drogas. Lo tengo en mi casa, que es lo único que tengo en mi caja fuerte, no tengo otra cosa que guardar. Y claro, ¿por qué me cuentan las recetas? Porque me las da, me las suministra el Colegio de Médicos por orden ministerial y me cuentan las recetas. Esto no es la receta de la prescripción de un nolotiro, no. Es una sustancia que el médico tiene que decir con qué enfermo la ha utilizado. Bueno, pues yo escribí un artículo, escribí un artículo en el Antiguo Ya, en el que dije, cuando vino la heroína, dije, el heroinómano hay de dos tipos. El que hemos hecho los médicos a base de la prescripción, que tiene el derecho de que el médico siga recetándole y prescribiéndole la droga, porque lo hemos creado nosotros. Sin embargo, el que ha caído en la drogadicción, en el submundo, pues resulta que se convierte en el apóstol de la droga, porque para financiársela no tiene otro medio nada más que buscar adeptos a la droga. Bueno, no saben ustedes lo que me ocurrió. O sea, no saben ustedes. Probablemente ha sido el artículo más... Lo que quiero decir con esto es que el fentanilo es una droga fantástica, para quitar el dolor. Pero no digo para aliviarlo, porque esto no sirve para aliviar el dolor. Sirve para quitar el dolor de una intervención quirúrgica. Pero claro, pasar a quitar el dolor habitual
de una cefalea, y los parches de fentanilo, que los han mencionado ahí, los parches de fentanilo, para aliviar el dolor en el tratamiento, en la ayuda para bien morir, no en la ayuda no para prescribir una muerte antes de tiempo. Pero todo eso está creando que se conviertan en drogas habituales, y es tremendo. Y no, abundando un poco en lo que dices, pero yo voy por otro lado. Yo le llamaba eso hace años el síndrome de los light. Es decir, cuando lo que fabricamos son alimentos, diríamos que son light para no engordar, acabas produciendo gordos. Porque estás quitando el efecto negativo de una cosa, que es el efecto justo educacional de la cosa. Totalmente de acuerdo. Y en el tema del dolor absolutamente igual. Es decir, ¿por qué existe el aprendizaje del famoso que se pone en toda la psicología, se explica, de cuando pones el dedo en el enchufe solo lo pones una vez, no lo pones dos, porque el aprendizaje negativo es inmediato. El positivo hay que reforzarlo mucho, pero el negativo es inmediato. Si quitas el dolor, quitas el aprendizaje negativo, porque todo dolor es síntoma de algo. Entonces lo que puedes hacer es mitigar, pero en el momento que lo quitas, estás quitando el síntoma. Con lo cual yo puedo seguir haciendo la acción que me produce un daño sin enterarme de que me produce un daño, porque es decir, me he quitado una alerta. Y eso, a nivel etológico de comportamiento de especie, es una salvajada, porque me quita todas las defensas. En fin, me callo. Aquí lo vamos a dejar. Gaby, gracias por estas... A ti siempre, Alba. Venga, la del viernes. Hombre, pero no son chistes, porque es que son muy malos. Y no tengo... Pero nos gustan los chistes malos. Sí, pues voy a contar uno, malos, ya que me animáis. Claro. Venga, yo vengo arriba muy rápido. Entonces, la cosa es, ¿cuál es el pez más triste? No sé si lo sabéis. No. El pésame. Sí. Entonces, dicho lo cual, yo no quería contar el chiste, pero me han obligado y yo me vengo arriba fácilmente. Ni una mueca ni nada. No, es que eso es muy súper malo, porque no hay por dónde cogerlo. Eso sí que me ha hecho gracia, Franca. Si fuera pésame, vale, pero al menos pronunciarlo así. Ya, pero pésame, andaluz. Pues al menos pronunciado pésame, digo yo, vamos, pero es que no hay por dónde cogerlo. Bueno, dicho lo cual, ya debatiremos esto después de Semana Santa. Eso. Ha habido un gigante, un turista que le hemos encontrado en el Mirador de San Nicolás, en Granada, y van a ver en sus imágenes cómo se mueve las caderas, cómo es este gigante de turista extranjero que estaba en Granada, que se anima, pero es que lo mejor de este vídeo son los comentarios. Los comentarios que hay siempre han encontrado a Gulliver en Granada, o de un paso llega a Almería. Esto ha sido compartido a través de TikTok. Y el más gracioso que más me ha hecho a mí ha sido la Giralda y la Alhambra juntas en Granada. Y estamos viendo cómo se anima con los flamencos. Y otra cosa que les he traído, la residencia de ancianos muchas veces pues hacen diferentes juegos, actividades para que hagan pues diferentes movimientos, para que los músculos no se atrofien y también pasen un rato agradable. Pues vamos a ver lo que ha ocurrido. ¡Corre, Ignacio! ¡No, echa para atrás! ¡Echa para atrás! Se equivoca, tenía que pasar solo las bolas, pero ha pasado las bolas y la caja. Quiero decir que la mujer se encuentra en perfecto estado y que simplemente ha sido pues la gracia. Esta señora es el que ha subido el vídeo, este usuario de TikTok, se llama Julio García, y la que tira la caja es su suegra, y tiene diferentes vídeos en la red social que muestra pues estas fantasías y estas aventuras de la suegra. O sea Antes de despedirte, Gaby, que voy muy justa de tiempo en el día de hoy. Riera quiere leerle la dedicatoria que le has escrito. Por supuesto. Para mi amigo Gabriel Serrano, con todo mi cariño y respeto para uno de los profesionales de la comunicación que más admiro y quiero. Sus crónicas de manicomio son siempre un reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad. Espero que te guste este libro tanto como a mí me ha costado escribirlo. Muchísimas gracias. José Ramón. Es mutuo y te lo agradezco muchísimo. Y mira ya, Alba, que voy a llorar, voy a verme por ahí porque voy a coger el libro. Muy bien. Y ya de paso, pues ya le doy un abrazo a mi amigo Riera y le agradezco estas bonitas palabras. Si lloras nos reímos, ¿eh? Que si lloras nos reímos. No te preocupes. Avísame para los próximos libros, Riera. Después de este momento tan emotivo en plató, cambiamos de asunto y nos vamos hasta Nueva York con esa tragedia que ha ocurrido en la ciudad, el peor accidente aéreo que se ha sufrido en los últimos años en la ciudad
de Estados Unidos, ese accidente en el que ha muerto una familia española, Agustín Escobar, que además era el antiguo presidente de Siemens, muy conocido también en nuestro país, que ha perdido la vida junto a su mujer y sus 3 hijos. Era el momento de la caída del helicóptero al río Hudson. Dentro viajaba una familia española. El matrimonio y sus 3 hijos han muerto. También el piloto de la aeronave. Los testigos cuentan a televisiones locales que se escuchaban ruidos extraños y luego el aparato se desmembraba en el aire. Las autoridades hablan de un fallo mecánico grave. Apenas llevaban 15 minutos de vuelo. Desde la empresa señalan al diario británico The Telegraph que el helicóptero se quedó sin combustible nada más despegar. Multitud de embarcaciones trabajaban en la zona para rescatar los cuerpos. Parte del fuselaje llegaba a la orilla. Estaban de vacaciones en Nueva York. Habían cogido esta actividad, típica en la ciudad, para ver los rascacielos. Los españoles residían en Cataluña, los adultos eran directivos de la empresa Siemens. El presidente de los Estados Unidos ha expresado su solidaridad y promete una investigación. Desde aquí, nuestro abrazo, todo nuestro cariño a la familia, también nuestro pésame, por supuesto, y en nuestras oraciones está esta familia, que era además de Cataluña. En fin, vamos con otro asunto. Seguimos vamos a página internacional, porque este fin de semana, el domingo concretamente, se celebran elecciones en Ecuador, y en Ecuador ha estado en estos últimos días, de hecho, esta es la última de las imágenes, el último de los actos de campaña de Daniel Noboa, que ha estado acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, por Isabel Díaz Ayuso, en este acto que ha celebrado en Quito con miras a esta segunda vuelta de los comicios presidenciales, donde el mandatario se juega su continuidad frente a la candidatura de la correísta Luisa González. Ayuso, como decimos, ha participado en este acto, incluso tomando el micrófono también. Este domingo hay que elegir o socialismo o libertad, o avanzar o regresar. Miren cómo están nuestros hermanos venezolanos, nos lo dicen siempre en Madrid. Háganos caso, venimos del futuro. Eso es lo que queremos nosotros para Ecuador. Libertad, prosperidad. ¡Viva Ecuador! Veremos qué es lo que sucede este domingo. Mientras tanto, aquí comienza la Semana Santa y lo vamos a notar en nuestros bolsillos, Marín. Sí, así es, Alba. Hoy es Viernes de Dolores, lo que supone que la Semana Santa está a punto de empezar. Pero cuidado, porque los precios vuelven a batir todos los récords y el bolsillo lo notará. Este año arranca con una subida generalizada del 2,1%. Y donde más se va a notar es en el transporte, que registra un aumento del 17% con respecto al año pasado. Las embarcaciones han subido otro 17%, mientras que las aerolíneas lo hacen un 3,4% en vuelos nacionales y un 2,5% en los internacionales. Los alojamientos, ya lo habrá notado, son más caros que en 2024. La industria hotelera ha tenido que aumentar sus precios un 4,6% y los albergues un 4,7%. Pero esto no ha impedido que este sector cuelgue el cartel de ocupada al 100% en zonas como Andalucía, las Islas o la Costa Brava. Además, según la Organización de Consumidores, el sector hostelero registra para esta Semana Santa un aumento de entre el 10 y el 15%. Así que, como vemos, España vuelve a batir todos los récords de los precios en Semana Santa. Gracias, Marín. Continuamos en Página Económica. Lo hacemos con los datos que nos ha preparado José Ramón Riera para hoy. 2 derivadas, pensiones y paro. Sí, señora. Sí, vamos a por ello, porque el tema tiene miga y creo que merece la pena que lo hablemos con claridad. Antes de explicar los datos, quiero que entre nosotros seamos capaces de simplemente de pensar qué es lo que nos ha pasado desde 1995 con el tipo medio impositivo de las pensiones. Todos los presidentes lo han subido. Aznar, con diferencia, el que menos, pasó de un 4% a un 4,5%, es decir, un incremento del 12% en el tipo impositivo. ¿Qué es el tipo impositivo? Sí, el medio, es decir, que si tú había unas pensiones de 100.000 millones de euros, el tipo medio, si se pagaban, quiere decir que se pagaban 4.000 millones de IRPF, o llegaron a pagar 4.500 millones. Es decir, el 4% de los ingresos de las pensiones te retenían impuestos. ¿Vale?
O sea, el IRPF de las pensiones. El IRPF por de las pensionista. pensiones, efectivamente. Una media. Una media. Vale. La media. El 4 pasa al 4,5% de tipo impositivo. ¿Sabéis cuánto incrementó José Luis Rodríguez Zapatero el tipo medio impositivo? Del 4,5 a 8. No tanto, 6,5%. Pero fíjate, del 4,5 al 6,5 supone un incremento del 44%. Rajoy también lo incrementó del 6,5 al 7,7%, un 18,5%, bastante menos que Zapatero, y se le acusa a Rajoy de hacer barbaridades con las pensiones. Pues bastante menos que Zapatero. Y ha llegado Sánchez del 7,7% al 10%. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues implica ni más ni menos que cuando las pensiones eran, es decir, en el año 2018 pagamos 148.000 millones de euros en pensiones, es decir, recaudamos 10.800 millones de euros. Y en el 2024, que hemos pagado 193.000 millones, es decir, Hacienda ha recaudado 19.300 millones. Es decir, mientras las pensiones suben un 37,5%, la retención sube un 78,6%. Esto es nuestro querido presidente Sánchez, que nos ha montado una dictadura fiscal y también, en especial, a los señores pensionistas. Es decir, la media de la subida ha sido 37,5%, es decir, 20% subida directa de las pensiones y el otro 18% por incremento del número de pensionistas. Está muy bien pensado eso, ¿eh? Porque eso es una manera de tener el voto cautivo de los pensionistas, pero además cobrándoles más y financiando al Estado gracias a esto. O sea, es perfecto el sistema. Casi un 80%, o sea, mientras te suben las pensiones de media un 37%, si te suben la retención de media un 79%. Cornudo y apaleado. Pero además, perdón, además haciendo una vez más de este producto redistribución de renta. Claro. Porque la señora presidenta, vicepresidenta, que dice que y está peleando porque la mínima no pague ese impuesto, es decir, no pague impuesto, pues claro, usted la pensión, la mínima, el salario mínimo no paga impuesto. Pues en la pensión pasa lo mismo. Es decir, tú tienes más pensión. Y pagas más impuestos. Claro. Pero pagas un tipo mayor. Claro. Pagas un tipo mayor. No es que pagues más porque tienes más. No. Pagas más porque tienes un tipo mayor. Claro. Por eso, si tú te fijas, es decir, cuando hablo de los tipos medios, estaba hablando del 10%, que es lo que está cobrando Sánchez en estos momentos de media por los pensionistas. Hay pensionistas que están en las bases mínimas y que no pagan, y hay pensionistas que están en las bases máximas y pagan un 20 y tantos %. Con lo cual, claro, ¿qué sucede? Primero, es como tú has dicho, es un modelo para poder en estos momentos financiar al Estado. Claro, es que ha subido la recaudación de los pensionistas casi un 80%. Sí, ole. Y lo peor de todo es que encima parece el pensionista que no se entera. Es decir, es un caladero de voto que como mínimo se lleva 4,5 millones de votos. 9,3 millones de pensionistas, si le quitas el 30% que no votan y del 30% que sí le votan a él, pues resulta que son 4,5 millones José Ramón, a ver si has visto pensionistas. Yo la noticia de que el gobierno sube las pensiones un tanto por ciento X, es una noticia que cada año sale. Claro. Y hasta ahora además llegaba una cartita, no sé si sigue, creo que no. No, este año llegó a este muchos. Año todavía muchos. Llegado. A mí no me llegó, pero llegó a pues muchos. Llega una cartita donde te dicen eso, y en cambio no hay ninguna noticia diciendo y la retención ha subido. No. Esta no es noticia para ningún medio de comunicación, ni tampoco es noticia para una cartita diciéndote gracias pensionista porque la pensión te ha subido, pero la retención más, con lo cual nos ayudas a financiar el estado del bienestar. No son un milagro, son tus impuestos. No. Y la foto en calzoncillos del ministro Ábalos. Claro. Es que, no solamente nos ayudas a financiar los prostíbulos y pues todo otro tipo de cosas, es decir, sino que además, se benefician todos los enchufados que cada día crecen más en nuestro país. Vamos a por la segunda noticia. Es que los malos son listos, ¿eh? Son muy listos para ellos. Y algunos buenos son muy tontos. Sí, son muy listos para ellos. Vamos a por la segunda noticia. ¿Cuánto
ha bajado el paro oficialmente y cuánto ha subido las prestaciones por desempleo. Vamos a ver, en el año 2018, según Eurostat, teníamos un paro del 16,2%. Ahora tenemos un paro, según Eurostat, que es lo que le comunicamos a Eurostat, un 10,4%. En teoría el paro se ha decrecido un 36%. Clarísimo. Anda, pero fijaros, con el 16% pagábamos por desempleo 3.144 millones en los 2 primeros meses del año, enero más febrero, y este año 25 hemos pagado 4.400 millones de euros, un 40% más. Eso quiere decir que los parados cobran un 39% más. Sí, seguro, sí, seguro. ¿No? No. ¿No ha subido el paro un 39%? No, ha subido en función de tus ingresos cotizados. Tienes derecho a un porcentaje muy determinado, muy pequeñito, para cobrar durante 2 años tu desempleo. Y claro que ha crecido un poquito, porque claro, los salarios medios... Pero un 39%. Hombre, pues no, los salarios medios tipo no han crecido un 39%. Me fallan las mates. Y además, habiendo caído un 36% el paro, es decir, los salarios no han crecido un 39%, pero lo que nos cuesta la bromita en impuestos, 4.400 millones en 2 meses. En 2 meses. O sea, eso lo titularías hay gato encerrado. Yo le diría... Más de uno. Hay gatos. Sí, hay muchos gatos. Hay colonias de gatos. Iba a decir una barbaridad. No la digas. Sí, no la voy a decir porque si no, Alba me va a mandar a los cuarteles de invierno. Pero vamos a ver, por favor, no nos tomen el pelo, o sea, que no somos tan tontos. O sea, somos lelos. Somos lelos, porque sostener este gobierno es de lelos. Sí, pero, hombre, no nos tomen el pelo porque, primero, no es cierto que el paro esté en un 10,4, es cierto que el paro está en un 13,56, 3.300.000. Y si nos vamos a los 4.200 que dice José Luis Fernández Santillana, pues entonces estamos en el 16%, estaríamos en el mismo paro y el crecimiento de las prestaciones serían bastante más razonables. José Ramón, tú dices que no somos tontos. Yo tengo mis dudas, pero lo que está claro es que estás diciendo que Eurostat son tontos todos, porque esa pequeña división que has hecho tú, esa pequeña cosa, supongo que Eurostat, no sé si tiene algún cerebro ahí, es gente, Eurostat es una máquina. Se lo tragan. ¿Y no saben hacer esta cosa? Vamos a ver, saben hacerlo esto y mucho más. Pues no otra parece, cosa es que no lo quieran hacer y otra cosa es que no se quieran meter. Nos traicionan. Es decir, no lo quieran hacer. Vamos a ver, el Partido Popular ha presentado en estos momentos una solicitud de investigación a Eurostat precisamente por este tema. Claro. Vamos a ver si le hacen caso. Lo suyo sería generar un nivel de investigación profundo en el tema del paro. Y ojalá lo hagan. Pero yo presentaría otra, que es una denuncia a los técnicos de Eurostat por no haber sabido hacer eso. Porque supongo que cobran a un nivel como mínimo de licenciado. Yo seguro, no tengas ninguna duda. Y bastante más. Eso no hace falta ser ni licenciado para hacerlo, ¿eh? El tema de licenciado. Pues pero es que además, yo lo que espero es que esto sirva para posteriormente hacer una solicitud de investigación sobre el déficit contable, el déficit de caja y la contabilidad nacional, porque la contabilidad nacional hace agujeros absolutamente por todas partes y a todos los lugares. En enero, es decir, la Intervención General de la Administración del Estado dice que tenemos 9.500 millones de déficit, que es un 17% más que en enero del año pasado, pero si ves lo que hay contabilizado, le faltan 1.000 millones de intereses, 2.000 millones de defensa y muchos más gastos. Es decir, el déficit real de caja debería haber sido 15.000, casi 16.000 millones de euros. Y hemos contabilizado en 9.500. 1:30. Nos tenemos que ir a la última, pausa de publicidad del día de hoy. Enseguida volvemos. Muchos califican a Pedro Sánchez como el presidente del gobierno más traidor de la historia de España. Mentiroso es otro de los adjetivos que pesan sobre la espalda del actual presidente. ¿Debe un político tener la obligación de cumplir con lo que dice? Es una de las grandes preguntas que todos los españoles se hacen, pero no son precisamente pocas las veces que Sánchez ha dicho una cosa y luego ha hecho otra totalmente distinta. Si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
unas palabras que años después cayeron en saco roto. En 2020, la coalición de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos pactó con EH Bildu el apoyo a los presupuestos. En 2023 se produjo la reunión que muchos calificaron de auténtica vergüenza. Bildu pactó con el Partido Socialista su apoyo a la investidura de Sánchez. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. Otra de las grandes mentiras de este presidente, y es que no solo pactó con Podemos su apoyo para lograr dormir en la Moncloa, sino que hizo a Pablo Iglesias su vicepresidente. También ese mismo año, en 2019, puso el foco en Puigdemont. Ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Puigdemont es ahora su socio parlamentario, al que recurre y cede cada vez que necesita su apoyo. Lógicamente eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión, como sí que se produjo. Una idea que dejó pasar al indultar a todos los líderes separatistas que participaron en el referéndum ilegal del 1 de octubre del 2017. Su salida de prisión fue una de las imágenes que más vergüenza provocaron en España. Pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. Esta es una historia de la que todos conocemos ya el final. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Hay un dicho que asegura que todo se pega, tanto lo bueno como lo malo, y María Jesús Montero, la actual vicepresidente primera y ministra de Hacienda, sería un ejemplo perfecto. Ella aseguró hace unos años que no habría condonación de la deuda. Actualmente es uno de los principales temas para debatir. Sabe que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lleva varias semanas alertando de que no tolerará una condonación de deuda a Cataluña. ¿Esto está sobre la mesa en la negociación? No, es que se lo inventan. Es que lo curioso es que las comunidades del Partido Popular se inventan las cuestiones. 83.252 millones de euros que asume el Estado de deuda que en este momento radica, se residencia en las comunidades autónomas. Con 20 proyectos sociales y más de 2.500 hogares iluminados con la Cruz de Cristo, The Crux nos vuelve a sorprender esta Semana Santa con la primera colección en España de velas católicas de decoración. Precisamente tenemos aquí con nosotros a Borja Pérez de Brea. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes, Alba. Muchas gracias. Cuéntanos cuál ha sido ese balance de vuestro informe de caridad 2024. Bueno, pues recientemente hemos presentado este informe, ¿no?, que es el testimonio y el reflejo vivo del impacto que hemos tenido con todos los proyectos sociales. Porque, bueno, como bien sabéis, desde The Crux lo que hacemos es, a través de nuestras velas personalizables de oración, poder canalizar diferentes donativos a obras sociales que están linkadas a proyectos que cumplen la doctrina social católica. Bueno, entonces estamos, la verdad, que muy satisfechos porque no nos íbamos a imaginar que en tan solo un año de recorrido podíamos haber atendido a un montón de proyectos como pueden ser pues niños con autismo, madres que han dicho sí a la vida, incluso la reconstrucción del Colegio de la Inmaculada de Paiporta, la electrificación en hogares en Guatemala, bueno, y un sinfín de proyectos que la verdad que estamos muy orgullosos y satisfechos. ¿En qué consiste esa nueva colección, las velas de Servidor, tu camino hacia la santidad de Semana Santa? Pues aprovechando el momento de recogimiento de Semana Santa, lo que hemos hecho ha sido volver a nuestros orígenes de The Crux, que es el servicio, ¿no? Porque nosotros ponemos nuestras manos al servicio de la Virgen María. Y con esta identidad lo que hemos querido lanzar es la colección de velas del Servidor, donde con peticiones y frases de los santos nos recuerdan cuál es el camino correcto hacia la santidad, ¿no? Y hay frases que son realmente bonitas, como esta que tenemos aquí en pantalla, donde dice que el amor vence siempre, de San Juan Pablo II, o si tú lo quieres, Señor, yo también lo quiero, de San José María Escriba de Balaguer, pero hay otras más, de San Ignacio de Loyola, de San Agustín, e incluso tenemos una en inglés, que es Peace Begins with a Smile, de Madre Teresa de Calcuta, que para nosotros, bueno, pues es un referente al que seguir por su servicio hacia los demás. Bueno, The Crux ya lo vemos, es un proyecto que en pocos meses sigue creciendo cada día más. No sé si nos puedes adelantar lo que nos viene por delante, cuáles son los planes que tenéis preparados. Pues hoy mismo vamos a hacer el lanzamiento de lo que sería el pack del Día de la Madre,
que vamos a hacer una colaboración con el escultor Javier Viver, al cual tenemos una admiración tremenda por todos sus trabajos realizados, y va a consistir en una Virgen, que van a haber varias, como Bella Pastora, Santa María de la Paz, Madre de la Esperanza o la mismísima Virgen de Jacuna, que acompañarán con una vela de The Crux, donde viene una petición preciosa que dice: Madre, te quiero con locura. Y lo que vamos a hacer con este pack del Día de la Madre es que sea el pack para la madre que Dios me regaló. Entonces, bueno, es precioso. Hoy se abre lo que es la lista de espera. Solo hay 100 unidades porque es todo artesanal. Aunque, bueno, queremos que todas las madres tengan este regalo en su casa para iluminar los hogares con la luz de Cristo. ¿Cómo se puede encargar una vela o ese mismo pack del Día de la Madre? El pack del Día de la Madre a través de nuestra página web, que es www.thecrux.org, y también a través de la tienda física que tenemos, que es Baluarte, que está en la calle Claudio Cuello, número 64 de Madrid, donde ahí con mucho cariño nos atenderán para poder comprar las velas. Bueno, y además, Borja, he de decirte que me está viniendo un olor a vela que es estupendo y fantástico aquí en nuestro plato, así que es ideal también para eso. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, como siempre, Alba. Por este tipo de iniciativas que son muy necesarias. Bueno, los últimos 20 minutos, veamos el auge y caída de José Luis Ábalos, y a la vuelta de esta pieza que ha elaborado nuestro compañero Miguel Gutiérrez, nos vamos con Sandro Mecode en Dos Continentes para hablar de aranceles. El PSOE se intenta distanciar de José Luis Ábalos, pero la realidad es que lo fue todo en el Partido Socialista. Comenzó su andadura en los años 80 dedicado a la política local y autonómica valenciana. No llegó a la política nacional hasta 2009, cuando fue elegido diputado. Fue en 2017 cuando dio el salto a la primerísima línea política. Su apoyo a Pedro Sánchez en las primarias frente a Susana Díaz le llevó a la cúpula del partido, a la dirección del grupo en el Congreso e incluso, un año más tarde, al Gobierno de España. Ábalos era el más fiel escudero de Sánchez, era su mano derecha y este se lo recompensó. Secretario de Organización en 2017, lo que le convirtió en el segundo hombre más poderoso de la formación. Tal era la confianza del secretario general en él, que le encargó en mayo de 2018 defender la moción de censura contra Mariano Rajoy. Paradójico cuanto menos, ya que el motivo esgrimido de la moción fue la insoportable corrupción del gobierno. Mientras los principales dirigentes de su partido, del partido en el gobierno, lideraban una organización que se financiaba irregularmente y muchos de sus cargos se enriquecían ilícitamente. Paradójico que mandaran a Ábalos para eso. Tras la moción de censura, se convirtió en ministro de Transportes. En ese momento comenzó la carrera de escándalos de Ábalos. Primero, el enchufe de su novia Jessica Rodríguez en empresas públicas como Ineco y Traxa entre 2019 y 2021, superando a cientos de candidatos. Encima, ni siquiera apareció a su puesto de trabajo. No es el único enchufe. Amigos y otras parejas también accedieron a cargos públicos. Luego, en enero de 2020, tuvo lugar el Delsigate, con el ministro acudiendo a recibir a la vicepresidenta del régimen chavista venezolano, que tenía prohibida la entrada en la Unión Europea, y con el episodio añadido de las maletas que supuestamente entraron en España sin pasar por aduanas. El gobierno se vio acorralado y decidió cerrar filas con Ábalos, cuando era preguntado una y otra vez por esta cuestión. ¿Ustedes les preocupa Venezuela? ¿Les preocupa Venezuela? Poco después estalló la pandemia, en marzo de 2020. Oportunidad de oro para Koldo, Aldama y Ábalos, que utilizaron el poder político y los contactos de este último para hacer el negocio del siglo con el material sanitario. De ahí que la Guardia Civil descubriera un extensísimo patrimonio dentro y fuera de España que Ábalos no había incluido en su declaración de bienes. Paralelamente, entre mediados y finales de 2020 se gestó el rescate de Air Europa, con Aldama mediando con Ábalos y con Begoña Gómez para que la aerolínea recibiera el primer y más voluminoso rescate de la pandemia. Ahora la OCU revela que el ministro recibió dádivas a cambio de su gestión. Mientras la gente estaba encerrada en casa por el coronavirus, Ábalos hacía lo que más le gustaba, como demuestra el episodio de la habitación destrozada del Parador de Teruel y las señoritas de compañía. Por otro lado están las adjudicaciones de obras públicas entre el año 18 y 21, a cambio de comisiones. 22 millones de euros para 2 empresas en 18 contratos. La corrupción inundaba el ministerio.
De repente, en 2021, y para sorpresa de todos, fue cesado y nadie supo lo que motivó esta decisión. Desde entonces, Ábalos tuvo que conformarse con ser diputado raso del Partido Socialista. Pero en 2024 comenzó a salir a la luz, poco a poco, todo esto que acabamos de comentar. El PSOE se vio obligado a expulsar a Ábalos por el escándalo, pero este no entregó el acta y pasó al grupo mixto. Ahora hace frente a las causas judiciales y mantiene un tenso equilibrio con su expartido para evitar destruirse el uno al otro. Nos vamos ya así con Sandro Meco en Dos Continentes. Bueno, pues ahora que se acerca la Semana Santa, si usted es un estadounidense y nos está viendo pues desde este país y quiere comprar un producto de origen chino, le diría que se esperase. No porque usted no lo sepa, sino porque hasta hace unas horas nosotros tampoco. Se nos había hablado, según la noticia que están a punto de ver en sus pantallas, de que el arancel que iba a poner Estados Unidos a China era de un 125%. Nos equivocamos. La Casa Blanca ha asegurado que es que ese 125% se suma al 20% base y por tanto se queda en un 145%. Por supuesto, China ha contestado, ha subido los aranceles también a un 125% por parte de productos estadounidenses que lleguen al país asiático. Y bueno, ¿cómo están las cosas después de esto? Pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue confiando en que se llegue a un acuerdo. Bueno, veremos lo que pasa con China. Nos encantaría poder llegar a un acuerdo. Se han aprovechado de nuestro país durante mucho tiempo. Nos han estafado mucho más de lo que nadie, con presidentes antes de mí, que lo han permitido. Y es increíble. Hablamos de muchos presidentes, no solo dos, pero lo hicieron. Y todo lo que estamos haciendo es volver a ponernos en forma. Estamos reiniciando el sistema. Bueno, fin de semana importante para Estados Unidos porque ya no es únicamente esa negociación que veremos si se acaba produciendo o no entre Estados Unidos y China, sino que hay dos frentes más abiertos. Stephen Witkoff, que es el enviado de Donald Trump, ya ha llegado a Moscú para ver cuál va a ser la política de aranceles con respecto al país dirigido por Vladimir Putin. Y por otro lado, este sábado se van a producir una serie de charlas con Irán para ver qué ocurre con el programa nuclear del país. Bien, esto por un lado, pero si volvemos a China, aparte de ese contraataque del 125% de aranceles del que hemos hablado, China ha querido tirar, atención, por el cine, porque las últimas informaciones que nos han llegado nos han dicho que lo que pretende el gobierno de Xi Jinping es reducir la cantidad de películas de Hollywood que llegan a China para así tratar de dañar a la industria cinematográfica de los Estados Unidos. Bien, es importante destacar que ahora mismo en China lo que se permite en los cines es que haya un total de 34 películas extranjeras al año. Es cierto que el sector cinematográfico está resurgiendo en China, de hecho hay una película de animación que se llama Ne Zha 2, que es la quinta película más taquillera de todos los tiempos, pero también es verdad que hay una serie de películas de Hollywood como Avatar o ahora Minecraft que al menos en taquilla están yendo bastante bien. Han preguntado al presidente por esto y le preocupa enormemente. Señor presidente, China se podría vengar reduciendo el número de películas estadounidenses que se puedan mostrar en los cines chinos. ¿Cuál es su reacción? Pues creo que he oído cosas peores. Sí, no le importa demasiado, así que nada, vamos a ver cómo avanzan estas tres distintas negociaciones y vamos a ver con qué nos topamos después de que acabe esta Semana Santa. Pues hay que estar muy pendiente durante los próximos días porque desde luego todo esto cambia en cuestión de horas. Simplemente lo acabo de mirar ahora, la cotización del euro-dólar está 1,13,4, es decir, ya el dólar se ha depreciado un 13,4% aproximadamente frente a una apreciación del euro de un 13,4%. ¿Esto qué significa? Significa ni más ni menos que hoy comprar un producto de los Estados Unidos nos es más barato un 13,4% y en cambio venderle el mismo producto, el mismo Mercedes o el mismo BMW en Estados Unidos es un 13,4% más caro. O sea, ya hay un arancel indirecto por la devaluación del dólar y por la apreciación del euro. Así que
dentro de poco se va a colocar en 1,20 y si llega a 1,20 ya no falta ni aranceles, es decir, ya, oiga, deje usted, es decir, el dólar a 1,20 y ya nos ha metido un 20% de arancel por el producto europeo. Y vamos directos al 1,20, hay analistas que hablan ya del 1,25 incluso, o sea que Europa va a tener para vender un 25% de coste sin aranceles más caro en los Estados Unidos. Y los turistas americanos despídanse. Claro, y en cambio lo que vamos a hacer es ir mucho más allá porque nos sale un 25% más barato. En fin, Sandro, te vemos la semana que viene. Gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego y feliz Semana Santa para todos. Es verdad, la semana que viene no te vemos, no te vemos. Yo digo, bueno, si tú dices que nos vemos la semana que viene... por la puerta de atrás, en silencio. No pasa nada. Feliz yo digo, Semana bueno, pues Santa, Sandro. Nos vamos a venir el miércoles. Nada, me lo han prohibido. Me lo han prohibido. Qué morro. Estoy castigado, he sido malo. Atención a estas imágenes que han sucedido en Torrejón de Ardoz, que seguramente a esta hora muchos de ustedes ya las hayan visto, sobre un maltrato brutal a un bebé en una guardería. Que no me escupas la comida, que no me la escupas, que no me escupas la comida, que no, que no, que no. Muy bien, mamá. Que me tienes harta. No veo nada. Bueno, esta mujer fue en primer lugar despedida por la propia guardería, porque claro, este vídeo lo graba una trabajadora en prácticas del centro, se lo pasa a la madre de esa criatura y se lo enseña al resto de padres. Es entonces cuando la despiden. Hay un equipo de compañeros del programa de Ahora son soles que encima persigue a esta mujer para poder preguntarle. La mujer aún tiene algo que decir y se indigna con los propios medios de comunicación, asegurando que ellos son los que han provocado su despido y no precisamente las actitudes que han mantenido. Ha sido detenida ayer jueves por la tarde por un delito contra la integridad moral y otras 3 mujeres trabajadoras del centro también han sido detenidas precisamente en esta misma mañana, así que estamos muy pendientes de lo que vaya sucediendo con este caso, que es horroroso. Nos quedan menos de 9 minutos, entonces vamos a terminar, si os parece, hablando de sanidad, porque le quiero preguntar al doctor Burgueño, en primer lugar, por los médicos que siguen muy enfadados. Les vimos el otro día en una manifestación que apenas ha tenido eco en los medios de comunicación contra ese estatuto marco, y una Mónica García que parece de momento no atender a sus peticiones. A ver, estamos en el entorno real, no me voy a anticipar. Me gustaría hablar después de la lectura del libro, pero yo creo que la sanidad está en una crisis financiera muy profunda. Pero además estamos ante la verdadera crisis inmediata, que es la crisis organizativa. Entonces, en España nos planteamos el que el estado de bienestar y la financiación sanitaria tenía que ser pública. Esto ha sido una idea desde mediados del siglo pasado, que no hay otra forma de financiar la sanidad nada más que con un seguro obligatorio para todos y que todos paguen. Además de eso, si el que no pueda pagarla, tendrá que pagarse por él la administración pública. Por lo tanto, en estos momentos eso es incuestionable, pero lo que debe ser es verdad y que es suficiente el dinero que tiene la sanidad. Para dar una idea, y seguramente don José Ramón tendrá cifras mejores, estamos en estos momentos, no llega todavía a los 2.000 euros por persona de gasto sanitario, mientras que Europa, teniendo en cuenta que hay países que están un poquito por detrás de España, pues en Europa ya hay países de 4.500 euros por persona y año. Por ejemplo, Estados Unidos
perdón, Estados Unidos está en el 19% del PIB de Estados Unidos. No, por ejemplo Alemania, por ejemplo Francia y Inglaterra, que ha sido un mantenedor del gasto sanitario, ya está en estos momentos en 2.800 euros por persona. Y también tiene esa crisis. Pero en España la crisis es de organización. Y es que los médicos en España firmaron desde el principio, tuvieron un estatuto común para todos los trabajadores. En la Paz hay 7.000 trabajadores y los médicos son 400 y las enfermeras, ponga usted, 800. Y tienen el mismo estatuto que tiene el personal de limpieza o el personal, con toda la dignidad de cada una de las profesiones, de los empleos, cada uno con su... Pero, ¿cuál es el objetivo de un empleado de la limpieza o cuál es el objetivo de un empleado de la cocina del hospital? Pues estar en las 35 horas de trabajo a la semana. Ese es su objetivo, porque en su empleo son los mejores cotizados de la administración privada y de la administración pública. Consiguen un sueldo razonablemente bueno y entonces se ha jerarquizado los sueldos y entonces esto que ha llevado a que cuando la Junta de Gobierno de un hospital y en definitiva de la sanidad, en lo que se llamaba antes Insalud o en lo que se llama ahora en cada comunidad autónoma, la preferencia, el dominio de esas juntas la llevan los sindicatos mayoritarios. Y por lo tanto el estatuto lo que consigue es que pues el médico no esté indicado para decir yo necesitaría pues un estímulo, un incentivo diferente. No ha sido así. En los años 20, hace 20 años, en los años 2000, pues se quiso transformar el estatuto y hacer... ¿Y por qué? Porque se iba a dar una cosa en la sanidad que se llamó productividad. Vamos a hacer que mejoren las listas de espera pagando productividad. Y la productividad hizo que 2 años se pagara un poquito mejor a los médicos basados en la lista de espera han mejorado el número de consultas. Bueno, duró 2 años, porque inmediatamente la productividad fue repartida por las juntas de personal, tanto de las comunidades autónomas como de los hospitales, y por lo tanto desapareció la productividad. ¿Qué ha quedado como incentivo, para que la gente lo sepa, qué ha quedado como incentivo al profesional por hacer algo más? El pago por los trasplantes. Somos mundialmente los líderes en los trasplantes simplemente porque al médico y a la enfermera le pagan las horas de trasplante y por el tiempo que emplearon los trasplantes. Nos queda, Antonio, 2 minutos de programa, si no menos. Así que te pregunto de forma muy rápida y breve, porque ya no tenemos más tiempo en el día de hoy, por la ley del medicamento. Pues la ley del medicamento creo que es un bodrio. Y claro, de las consecuencias de hacer leyes que son bodrios, pues estamos, este país, bueno, se tendrá que ser revisada en su totalidad. Es muy difícil en una administración pública como la que tenemos en este momento en este país hacer una ley de medicamento. Es que no se le ocurre ni al caso la manteca. O sea, con la falta de unidad para hacer una ley tan complicada como los intereses de la industria farmacéutica,
de una industria de distribución que es la farmacia y de unos prescriptores en la situación en la que está, pues no se le ocurre a nadie hacer una ley que normalice nada menos que la industria más potente y que se lleva más del 20% del gasto de la sanidad. No tenemos tiempo para más, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Cuidado en las carreteras, revisen el coche antes de salir, paradas cada 200 kilómetros. Atención al estado también de las carreteras y sobre todo al cielo, a ver si no nos llueve y no afecta mucho a las procesiones de esta Semana Santa. El lunes les vemos aquí puntuales a las 12. Adiós.